Perfecto. Bien. Lo último que habíamos charlado de nuestro Power eran las evidencias evolutivas, ¿no?, que apoyaban la teoría sintética de la evolución, justamente, de las diferentes disciplinas como puede ser la genética, la embriología. ¿Se acuerdan que algo habíamos mencionado? Hemos visto esta imagen, una de las últimas, en donde se ve perfecto cómo los embriones de diferentes grupos de animales, muy diferentes entre sí, son bastante similares, ¿no? Eso nos habla de que en algún momento estos animales compartieron las primeras etapas, en algún momento no, hoy también, pero digo, compartieron etapas embrionarias, por eso son todos similares, y presentan características similares por lo menos en esas primeras etapas, y luego se van diferenciando dependiendo del grupo. Esto también nos habla de que en algún momento se compartió algún ancestro común, un individuo común a todos, y ese individuo común a todos probablemente en su etapa embrionaria era así tal cual la vemos, ¿sí? Y luego hablamos de la genética, de cómo las diferentes combinaciones genéticas que presentaban los cromosomas y los genes que están en esos cromosomas derivaban en las diferentes combinaciones que podían hacerse, y a partir de allí aportar a la teoría de la evolución en cuanto a la creación de diferentes individuos, ¿no? Todas esas modificaciones genéticas diferentes generaba variables diferentes, ¿no?, conjuntos de genes diferentes, y a su vez cada uno de esos genes, esos conjuntos de genes, originaban diferentes especies, y así fue como se cree que se diversificaron, ¿no? Se formaron diferentes y diversas especies a partir de una sola. Esto es lo que cree la teoría de la evolución. Bien, más o menos eso es como el hiperresumen. Y nos habíamos quedado acá, en la formación de las especies. Claro, porque, o sea, todo re bien con esas evidencias de la evolución, pero ¿qué pasa? Aportan a la teoría sintética de la evolución desde un punto de vista muy teórico, pero si nosotros tenemos que ir a las fuentes y ver si realmente esto pasa, ¿no? La única forma que tenemos de saber que hubo evolución es cuando se forma una nueva especie. En realidad no es la única ni la más importante, pero tenemos que tenerlo súper en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo al ejemplo del mamut y el elefante, son dos especies diferentes. Uno pensaría que están muy emparentadas entre sí porque son muy similares, ¿no? Pero bueno, igual así son dos especies diferentes. Y esto de que sean dos especies diferentes tiene que ver con el proceso de cómo se forman las especies. Cada vez que una especie nueva se forma o se descubre, es un gran avance de la evolución porque enseguida se la empieza a comparar con otras especies que ya vivieron, por ejemplo, y cada vez que se desarrolla o se encuentra una nueva especie y se la compara con una especie anterior, o lo mismo pasa cuando se encuentra un fósil nuevo, y eh, y se establece que es una nueva especie y no es una especie que ya se conocía, y se puede, como, no me sé la palabra, eh, Analizar. como relacionar con una especie del pasado, la evolución es como más firme, ¿no? Porque yo digo, bueno, encuentro una nueva especie de ave, digo, ¿no? Esta especie de ave nunca la habíamos visto, está, no sé, en el norte del país, arriba de las sierras, ¿no? Arriba de las montañas. Bueno, de pronto hay un avistamiento, lo vemos, y si esta especie nunca se vio, bueno, buenísimo, es una nueva especie. Enseguida la comparamos, ¿no? O sea, ¿cómo la clasificamos? ¿Adentro del grupo de quién? Bueno, obviamente la veremos al grupo de las aves, dentro de las aves, ¿no? O sea, vamos haciendo la sistemática. Y quizás esa ave que vimos por primera vez, que capaz que ya existía hace 1000 años, ¿no? Pero nunca se había visto por el ser humano, presenta una serie de características que la hacen decir, pero mirá, este ave tiene bastantes características similares a los reptiles, por ejemplo, ¿no? Porque hoy por hoy creemos que las aves y los reptiles están emparentados.
Entonces, claro, al darse cuenta de eso, los científicos ¿qué hacen? Empiezan a investigar más. Hacen investigaciones sobre ese ave, sobre su comportamiento, sobre dónde vive, qué come, cómo se reproduce, cada cuánto tiempo, cuánta descendencia deja. Y a veces encuentran características que son muy del pasado, ¿no? O sea, son características que tenían sus antecesores. Y eso es un aporte más, y un aporte muy fuerte en la evolución, por ende en la teoría sintética de la evolución. Entonces, cuando se forma una especie nueva, que en realidad nosotros nunca vemos cuando se forma una especie nueva, porque son periodos muy largos de tiempo, y nadie, ni Darwin, estuvo vivo tantos años como para ver la formación de una nueva especie, pero uno se puede imaginar cómo fue esa formación de especies, y es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Habíamos charlado acá, como el texto lo indica, que la evolución es la interacción entre los seres vivos con el ambiente, ¿sí? O sea, es la relación que hay entre el ambiente y donde vive ese ser vivo, y la acumulación de estas variaciones genéticas, ¿no? En los diferentes grupos. Cuando esas variaciones genéticas son todas iguales, o con muy pequeñitas diferencias, pero mínimas, en un grupo de individuos, ese grupo de individuos es una especie, ¿sí? Eso es un grupo de individuos justamente que tienen las mismas condiciones genéticas, las mismas características genéticas. Entonces, para que ocurra el proceso de evolución, como dice el texto, es necesario que haya variaciones entre los individuos. O sea, si nosotros somos el grupo de seres humanos y tenemos un ADN que, bueno, es bastante similar entre sí, ¿no? Somos bastante, obviamente no tenemos todos el mismo ADN, pero son bastante similares, tenemos las mismas bases genéticas, ¿no? Se replica igual, bueno, las mismas características genéticas. Pero ¿qué pasa? Si en algún momento comienza a haber variaciones en ese ADN, ¿no? Y se comienzan a producir seres humanos con, no sé, 3 brazos, por decir una cosa. Eso fue porque varió los genes para la cantidad de brazos, ¿no? Que lleva la información para la cantidad de brazos, y se conforma un brazo nuevo. Bueno, quizás la variación es tan grande, porque puede haber variaciones de otro tipo, no solamente físicas, que va a llegar a un punto en el cual nos vamos a dividir demasiado, ya no vamos a ser para nada parecidos a esa nueva especie de ser humano. Y ahí es donde va a surgir una especie diferente, ¿ok? Gracias a variaciones que se dan en el ADN, que terminan produciendo como consecuencia diferencias en las características físicas o también en las características morfológicas y fisiológicas, o sea, de físicas y de función, digamos, de la función de los órganos, ¿sí? Ok. Bien, dice el texto, esto solo es posible si los individuos se relacionan con otros individuos de la misma especie. Acá aparecieron los compañeros en el aula, así que denme un segundito que ellos se conectan y seguimos. Bien. Ahí va. Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Ahí se ve bien? Bueno, Sí, sí, perfecto, perfecto. Genial. Gracias. Bien, gracias, gracias. Bueno, acá habíamos empezado un poquito con los chicos, pero nada, hace muy poquitito, porque hoy nos tocaba hablar de la formación de las especies, ¿no? Y estamos en el punto en donde es necesario aclarar y entender que para que una especie nueva se forme, tiene que haber una variación en el ADN de esas especies, ¿no? O sea, si varía el ADN de una población de, no sé, de tortugas marinas, eh, comienza a variar los genes de esa población de tortugas marinas, se va a terminar originando una especie de tortuga marina nueva, ¿sí?
con características morfológicas, o sea, físicas, y fisiológicas, de sus funciones, las funciones de esos órganos, distintas. Y ya va a llegar a un punto que va a ser tan diferente que ya no van a ser la misma especie, ¿no? Esa sería como la idea. Por ejemplo, puede variar los genes por los cuales una población pueda reproducirse, ¿no? De pronto empiezan a variar los genes reproductivos de esta tortuga marina, ¿no? Al punto en el cual se empiezan a generar órganos reproductores nuevos o incompatibilidad genética al momento de reproducirse, y eso ya está, ya delimitó una especie diferente, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver bien en detalle. Para aclarar, acá el texto abajo dice, una población es un grupo de organismos de una misma especie que habitan en un mismo ambiente en un momento determinado, ¿sí? Eso para acordarnos de que era población. ¿Alguna duda? ¿No? No, ¿Estamos bien? profe. Ok. No. Pensé que me habían hablado. Bien. Bueno, entonces, desde el punto de vista evolutivo, una especie la definimos como un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros, o sea, los miembros que la componen, son capaces de cruzarse entre sí, o sea, pueden reproducirse entre sí, pero no pueden reproducirse o cruzarse con los miembros de otras poblaciones, ¿no? O sea, yo soy de la población ser humano, me puedo reproducir con los seres humanos, no me puedo reproducir con los perros, claramente, ¿no? Porque hay incompatibilidad ahí. Entonces, la evolución de una especie en otra no puede observarse casi nunca en su estado natural, es lo que decíamos recién. ¿Por qué? Porque para transformarse en una especie nueva se requieren miles y miles de años de cambios en el ADN. Entonces no piensen que de pronto el ADN, no vieron las típicas películas, ¿no? Estoy bajo radiación y de pronto mi ADN te muestran cómo se modifica y termino y soy un mutante. No, lamento desilusionarlos, pero X-Men, esto es mentira, nos han mentido, imposible que pase. Pero sí que puede pasar que el ADN, por ejemplo, para poner el ejemplo, seguir el ejemplo de la tortuga, cambie en un cromosoma, a la siguiente generación cambia un alelo, a la siguiente generación otro alelo, a la siguiente generación cambia un gen, ¿no? Y piensen que tenemos miles y miles tenemos muchos genes y muchos alelos diferentes, ¿no? En cada especie. Entonces, para que se dé una verdadera variación genética que defina una especie, porque variaciones genéticas hay todo el tiempo, pero que defina una especie diferente, pueden pasar miles de años. Y nadie vive tanto tiempo como para observar ese cambio, ¿no? Pero sí se infiere a partir de un montón de evidencias que se tienen. Acá lo dice, ¿no? A partir de evidencias reunidas, los biólogos elaboraron diversas hipótesis acerca del origen de las especies. Siempre en las ciencias, siempre hablamos de hipótesis, sobre todo cuando hablamos de el pasado, ¿no? O sea, son todas hipótesis. Nadie dice que los dinosaurios existieron y que, ¿no? Cuando uno escucha el sonido que hacía el tiranosaurio Rex, uno decís, ¿qué? ¿Pero quién estuvo ahí para escuchar que hizo ese sonido? Capaz que nada que ver. Bueno, son hipótesis, ¿no? O sea, son teorías, no sabemos si son verdad o no. Ok, entonces, dice, actualmente se conocen dos modos de formación de especies. Una se llama especiación alopátrica y la otra se llama especiación simpátrica. Especiación es el proceso de creación de nuevas especies, ¿no? Especiación significa eso. La especiación alopátrica significa en diferente patria, ¿sí? Y sucede en poblaciones que debido a la aparición de una barrera geográfica quedan aisladas unas de otras. Por ejemplo, ¿qué son barreras geográficas? Creo que lo habíamos mencionado en la clase pasada. Por ejemplo, la formación de una montaña, de un cordón montañoso, ¿no? O sea, por ejemplo, la cordillera de los Andes, una formación de cordones volcánicos, por ejemplo, como en Hawái, hay como toda una línea sucesiva de un montón de volcanes. Por ejemplo, la formación de una grieta muy profunda y pronunciada, por ejemplo, el Cañón del Colorado en Estados Unidos, o la separación de los continentes, ¿no? Eso también es una barrera geográfica. Tenemos un iPhone, no sabemos quién es. Bueno.
Es Mayam, creo. Ah, bien, perfecto. Bien, entonces, claro, todas esas variaciones que se dan geográficas tienen que ver justamente con la Tierra, con variaciones o cambios que se producen con la Tierra y que cumplen la función de una barrera, ¿no? La cordillera de los Andes, antes, cuando no existía, hace miles y miles de años atrás, em, nada, Argentina y Chile ni siquiera estaban delimitadas como países, ¿no? O sea, estamos hablando mucho más atrás. Y no existía la cordillera de los Andes y claro, teníamos, ¿no?, especies que convivían. Con el correr de los años, luego de modificaciones en el terreno, ¿sí? ¿Qué fue lo que fue sucediendo? Se fue creando la cordillera y esa cordillera fue elevándose y formó una barrera natural, ¿no? Geográfica, porque tiene que ver con la parte geográfica de la Tierra, y separó las especies que por ahí quedaban, ¿no? Que antes estaban compartiendo, quedaron de un lado y del otro. Entonces, había una población, por ejemplo, de, no sé, no se me ocurre ahora, pero de zorros, por ejemplo, que estaban conviviendo ahí re felices en la parte sur de Argentina, antes, ¿no? Cuando se comenzó a formar la barrera, quedaron unos de un lado de la barrera y otros del otro, ¿sí? O sea, unos en la parte argentina, otros en la parte de Chile, ¿sí? Claro, empezaron a tener diferentes climas, diferentes alimentos, diferentes depredadores, ¿no? Convivían en diferentes espacios, en diferentes ambientes. Bueno, eso fue logrando que con el tiempo y las generaciones tuvieran que adquirir diferentes características para poder alimentarse, para poder reproducirse, para poder escapar de sus depredadores, ¿no? Para vivir, básicamente. Y fueron tan diferentes unas de las otras que directamente se conformaron dos especies distintas. La que antes era una sola especie de zorros, hoy son dos especies diferentes. ¿Y qué pasa? Si yo quiero reproducir al zorro de Chile con el zorro de Argentina, no voy a poder reproducirlas, porque esa es la definición de una especie. Cuando dos especies no se pueden reproducir, o sea, cuando dos individuos no pueden reproducirse entre sí, son de dos especies diferentes. ¿Sí? Bien. En realidad, reproducirse y dejar descendencia fértil, eso sería lo correcto, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces las barreras geográficas son un tipo de especiación alopátrica que permite la aparición de nuevas especies. Acá abajo dice, por ejemplo, dos poblaciones de caracoles pueden quedar aisladas por unos metros de tierra, ¿no? O dos poblaciones de plantas por un lago, por ejemplo. Se forma un lago y queda una especie de plantas de un lado del lago y la otra del otro, y nunca llegan a cruzarse entre sí. Entonces genera cada una características diferentes de cruzamiento y de reproducción, y ya se transforman en dos especies distintas. Acá dice lo mismo que estábamos repitiendo. La población aislada, debido a las distintas condiciones ambientales, puede comenzar a diferenciarse de la otra hasta llegar a constituir una nueva especie. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la especiación alopátrica? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? No, no. Bueno, buenísimo. Genial. Continuamos entonces. Vamos a la especiación simpátrica. Tiene que ver en la misma patria, ¿no? Esto de en diferentes patrias se referencia a diferentes ambientes, ¿no? Espacios físicos. Estos en la misma patria significa ocurren en el mismo lugar. Acá dice, ocurren entre poblaciones que comparten el mismo ambiente. Eso significa la misma patria. Pero, por algún motivo, comienzan a diferenciarse entre sí. Claro. Más claro, echale agua, diría, ¿no? Perdón, estoy tomando un mate. Estoy desayunando ahora. Bueno, bien. Entonces, vivimos en el mismo ambiente, pero por algún motivo se comienzan a diferenciar las dos especies, ¿no? Ok. Bien, una forma, acá dice el texto, de este tipo de especiación puede ocurrir, por ejemplo, en el caso en que en una misma región haya dos clases diferentes de hábitat con distintos alimentos. Es como si yo les dijera, a ver, ¿ubican la sabana africana?
Sí, ¿no? La típica, el Rey León, la sabana africana. Bien, la sabana africana tiene zonas con abundantes especies de árboles y zonas más áridas, tipo desierto, ¿no? O sea, no es ni uno ni otro, porque si no se llamaría desierto, si no se llamaría selva o bosque, pero tiene lugares en donde hay bastantes poblaciones de árboles eh, y lugares en donde hay escasez de árboles y de agua. Entonces, es una misma región, es un mismo hábitat, es un mismo, perdón, un mismo ambiente, pero tiene dos hábitats diferentes. Pueden estar a 6 metros de distancia uno del otro, o 10 metros de distancia, o sea. Y claro, puede darse, por ejemplo, que existan dos especies diferentes de animales, por ejemplo, pensemos en los roedores, ¿no? Vamos a encontrar roedores en esta especie de bosque o de mini bosque, mini selva con estos árboles. Y también vamos a encontrar roedores que estén presentes como en la parte más árida, ¿sí? Y sin embargo los dos están compartiendo el mismo ambiente. Es el mismo ambiente, pero son dos hábitats diferentes. Entonces, cada uno desarrolla características muy diferentes entre sí porque obviamente viven en ambientes distintos. Quizás el ratón que está en la zona más árida desarrolla alguna especie de mecanismo para reservar agua, porque no tiene tanta agua disponible como el otro ratón, ¿no? Quizás también desarrolla algún tipo de piel resistente al sol, porque no tiene tantos lugares por donde refugiarse del sol, ¿no? O sea, el ambiente va generando el cambio en esas especies. Hasta que llega un momento que se diferencian tanto, y en cuanto principalmente a su parte reproductiva, que ya no se van a poder reproducir entre sí. Y ahí se conformaron dos especies de ratones distintas, ¿sí? O dos especies de roedores, pensemos cualquiera, puede ser cualquiera. Y esto pasa a nivel de todos los individuos. Yo estoy mencionando animales para que se vea bien claro el ejemplo, pero pasa con plantas, pasa con hongos, con poblaciones de hongos, incluso hasta con bacterias, ¿no? Y las bacterias colonizaron todo, hasta el espacio, así que imagínense. Pero pensémoslo a todo nivel, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de plantas de todo tipo, desde arbustos, árboles, plantas con flores, plantas sin flores, semillas, de todo, ¿no? Plantas con raíces aéreas o acuáticas, tenemos en todas las opciones, y lo mismo con los animales, ¿no? Desde animales súper simples como, o no simples, pero más, por ejemplo, invertebrados, ¿no? Caracoles, o si hablo del mar, en diferentes regiones del mar, diferentes tipos de peces, o de anfibios, reptiles, aves, de todo tipo, digamos. Bien, dice el texto, la selección natural podría causar que algunos miembros de una población comenzaran a modificar sus hábitos alimentarios hasta llegar a distinguirse totalmente de los otros miembros, de modo que la especie original se dividiría en dos, ¿sí? O sea, el ejemplo este que pusimos de la ratita, obviamente que el alimento que va a tener a su disponibilidad la ratita que vive en la zona árida no va a ser la misma que la que vive en esta especie de mini bosquecito, ¿no? Porque como conviven otros animales o otras plantas, no se van a alimentar de lo mismo. Entonces, claro, se comienzan a alimentar o cambian este modo alimentario, este hábito alimentario, que ya no van a comer lo mismo, ¿sí? Y ahí es cuando se empiezan a diferenciar. Más o menos esa es la idea. ¿Se entendió? ¿Especie simpátrica? Sí. Sí, perfecto. Bien. Ese es un mecanismo, ese es como perdón, no es un mecanismo, es como una, sí, son como dos clasificaciones dentro de lo que es la especiación. Pero dentro de la evolución también existe lo que se llama patrones de la evolución. Es decir, los patrones de la evolución son como una receta, ¿no? Un patrón es como eso, es como, bueno, yo sigo una serie de pasos, ¿no? Y me encuentro con algo, con un resultado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la evolución hay tres patrones que los científicos siguen, o tres modelos, acá lo dice como modelos, que siempre que queremos saber si hay evolución o no, tenemos que ir acá. Y esto nos va a dar como una idea más clara, ¿no? Del concepto de evolución de esa especie.
Uno de esos patrones o esos modelos se llama evolución filética. El otro se llama cladogénesis y el otro se llama radiación adaptativa. Ahora los vemos bien en detalle cada uno. Pero esto, ¿en qué se basa? Se basa en el registro fósil, se basa en todas las especies que surgieron, en las especies que están vivas actualmente, se basa en la historia del planeta Tierra, se basa en las modificaciones que se dieron, ¿sí? Claro, teniendo en cuenta todo eso, los científicos se dieron cuenta de estos tres patrones y comenzaron a utilizarlos para definir cualquier tipo de especie, ¿sí? Si es una especie nueva o no. Bien, vamos, nos quedan 4 minutos, pero si les parece bien, cortamos acá, si ya después seguimos todo de largo. ¿Sí? ¿Les parece? Acá estamos. Bien, la evolución filética, como dice el texto, es el cambio que se produce en un solo linaje de un mismo tipo de organismos, puse ahí, a lo largo del tiempo. Como consecuencia de la acumulación gradual de modificaciones en las sucesivas generaciones, una especie llega a convertirse en otra especie distinta. Es un lío de palabras, sí lo sé. ¿Por qué puse 2 oraciones tan largas? Bien, veámoslo acá con un ejemplo. ¿Sí? No se lee muy bien, yo les pido perdón, pero bueno, ustedes tienen el Power y si quieren lo pueden achicar para que se lea mejor, pero me sirve para lo que yo quiero explicar. Bien, ¿ubican las cacerolas de mar? O sea, uno la ubica. O sea, uno vio Los Simpsons, ¿no? Las cacerolas de mar son las que Milhouse, cuando no tiene lentes, está en la playa de vacaciones con Los Simpsons, acaricia, ¿no? Porque piensa que es un perro. Esos son las cacerolas de mar, ¿sí? Son individuos marinos, no están en nuestro país, pero están en las costas de Estados Unidos, que se llaman justamente cacerolas de mar porque tienen forma de una cacerola, ¿no? Con manijita, esta es la cola, o telson, y tiene 2 partes del cuerpo, la parte anterior y la parte posterior. Bien, estos animales que hoy por hoy encontramos, que los podemos ver si viajamos a Estados Unidos de las costas en una época del año, es millones y millones porque son súper comunes y salen al mar, salen del mar hacia la playa para reproducirse. Pero tienen millones de años estos animales, o sea, no es una especie nueva que hayamos visto, que derivó, sino que es una especie que ya viene sufriendo modificaciones. Entonces, si yo me voy hacia atrás, y me voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en la especie, voy a ver sucesivos cambios que se dieron en estas especies, hasta llegar a alguno que habrá sido como su antecesor, ¿no? Como el primero. Bien, por ejemplo, en el periodo cámbrico de la época pasada, de la prehistoria. Entonces, en este periodo cámbrico tenemos un individuo que tiene ciertas características, ¿no? Ese individuo modifica su material genético por alguna cuestión, no sabemos qué tipo de especiación, si había una barrera geográfica o simplemente había 2 hábitats distintos, como acabamos de ver, pero modifica su ADN, entonces, ¿no? En otro periodo de la Tierra se genera otro individuo. Pero este individuo tiene características físicas y seguramente fisiológicas diferentes, pero es uno antecesor del otro. Este es un sucesor de este y este es un antecesor de este, ¿verdad? Porque son la misma especie, pero que modificó su ADN. Entonces se transformó en una especie nueva, o sea, pero es del mismo, como de la misma, el mismo linaje, eso es a lo que se llama linaje, ¿sí? De la misma historia evolutiva. Después pasó lo mismo, ¿no? Fíjense que este ya es bastante diferente, habrá que ver qué pasó, por qué se produjo esta especie distinta. Después pasó lo mismo, ¿no? Al carbonífero pasó igual, acá este creo que es no sé no llego a distinguir bien qué periodo es, pero pasó lo mismo, mire, este se desarrolló espinas. En el Jurásico lo mismo, ¿sí? Y en nuestros días, tal cual así lo tenemos. Esta historia evolutiva de una especie se llama linaje,
Eso es lo que se llama linaje. Y cada especie tiene un linaje diferente. El ser humano también la tiene. Desde el Australopithecus anterior, ¿sí? Los primeros homínidos que tenían características similares al ser humano, pasa lo mismo, es nuestro linaje. No estamos hablando de nuestros tatarabuelos, sino estamos hablando de mucho más atrás. Son los hiper archi mega tatarabuelos, pero hablando evolutivamente de millones de años, ¿sí? Entonces, cada uno de estos dibujitos representa una especie diferente, pero es todo del mismo linaje, ¿sí? Por eso se pueden armar las relaciones con los fósiles, porque si nosotros comparamos nuestra cacerola de mar actual y lo comparamos, por ejemplo, con esta de acá o con esta del Carbonífero, vemos que son muy parecidas entre sí. Y se sabe que las dos viven en el agua, y se saben que tenían las características físicas parecidas, capaz se encontraron las características de los pulmones parecidas, entonces sabemos que fisiológicamente eran similares, pero no son la misma especie. Si yo pudiera revivir a los Jurassic Park, a esta especie del Carbonífero, muy probablemente no se pueda reproducir con la que tenemos hoy por hoy, porque los cambios son muy grandes, pero sí se parecen, o sea, entonces uno dice, acá tiene que haber algo, si se parecen es porque no sé, evolutivamente tienen que estar emparentados, ¿no? Entonces en las especies se arman estos linajes, o esta evolución filética, a esto hace referencia, evolución filética o linaje, para determinar los ancestros que tuvo esa especie. Se hizo con el ser humano, se hizo con el perro, con el gato, con todas bacterias, con los hongos, con las plantas, con todo, con todas las especies. Y obviamente siempre se sigue trabajando, porque cuando se encuentra un fósil nuevo, hay que meterlo en algún linaje. ¿A qué animal se parece ese fósil? ¿No? Encontramos el fémur de un dinosaurio y ¿a qué se parece? Y se parece bastante al fémur de, no sé, tal cosa, no tal animal, ¿no? Bueno, listo, lo tenemos que meter a este animal, esta nueva especie que descubrimos por los fósiles, en un linaje de alguna especie que hoy conocemos, ¿sí? Porque eso es lo que hace la evolución. Arma estos linajes a partir de fósiles, a partir de especies actuales, para tratar de ver, ¿no? De una forma más gráfica, como son estos dibujitos, los cambios que se evidenciaron en esas especies. Y obviamente cada una es una especie diferente, hasta llegar a la especie que hoy conocemos como cacerola de mar, porque entre ellas tienen características que las hacen muy distintas y hacen que no se puedan reproducir entre sí. ¿Ok? Pero cuando hablamos así de la historia evolutiva de un solo animal, por ejemplo, o de un solo animal, una sola planta, un solo hongo, una sola bacteria, un solo protozoo, hablamos de evolución filética. ¿Sí? Cuando vemos uno solo, acá, uno solo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de la evolución filética en el aula? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Genial, genial. Bueno, ninguna duda entonces, ¿no? Tam. No, ninguna. Ninguna, ok. Bien, esto si quieren ustedes pueden buscar en internet y está la evolución filética de todo, de lo que se imaginen. Qué sé yo, cualquier animal o planta. Bien, ahora hablemos un poquito de la cladogénesis, ¿no? La cladogénesis significa formación de ramas. Génesis habla de proceso de formación u origen, y clado hace referencia a como las ramas de un árbol. Por eso se llama formación de ramas. Ese nombre ya nos va indicando algo que seguramente todos conocimos en algún momento, pero ya lo vamos a ver. Dice el texto, es el cambio evolutivo producido por la bifurcación de unas poblaciones respecto de otras, a partir de un mismo antecesor común para formar nuevas especies. Vamos a la imagen. Bien, en esta imagen tenemos diferentes tipos de seres vivos, ¿no? Se eligió trabajar con animales, pero se podría haber hecho lo mismo con plantas o con bacterias, como hacemos siempre, las mismas, cualquier ser vivo, digamos. Acá tenemos salamandras, tenemos la zarigüeya australiana, tenemos el topo marsupial, el murciélago, el mono araña, el topo europeo y el arrendajo azul, ¿sí? O sea, tenemos un ave, tenemos un reptil y después tenemos mamíferos.
Bien, ¿se podría haber puesto peces también? Sí, tranquilamente. De hecho, si ustedes buscan cladogramas en internet, le va a aparecer de todo tipo y color. No, yo puse este porque dentro de todo es sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo a la salamandra, veo que tiene 4 patas, ¿no? Y una cola. La zarigüeya también, pero tiene pelo, ¿no? El topo lo mismo, tiene otras características en las patas, por ejemplo, no tiene una cola tan pronunciada. El murciélago tiene alas, ya se me fue como para otro lado. El mono tiene ya las extremidades más marcadas, que las utiliza para desplazarse, para alimentarse, una cola súper pronunciada, y puede caminar en 2 patas, ¿no? Las patas traseras. El topo europeo se diferencia del otro topo porque, bueno, vemos ya de pronto que el color no es el mismo, la cola no es del mismo largo. Bien, y el anaranjado azul obviamente es un ave, tiene pico que los otros no tienen, comparte alas con el murciélago, pero nada, tiene plumas que los otros tampoco tienen. O sea, tenemos características en común y características que son completamente diferentes. Cada uno de estos es una especie distinta y no puede reproducirse entre sí. El mono araña no se puede reproducir con el murciélago. El mono araña se reproducirá con el mono araña, con otro mono araña, el murciélago se reproducirá con otro murciélago. ¿Sí? Mismo entre los dos topos. El topo europeo tiene ciertas características que hace que no pueda reproducirse con el topo marsupial. ¿Sí? O sea, entre topos que uno dice, pero son topos los dos. Sí, pero no, porque son dos especies distintas, son dos topos diferentes, viven en lugares distintos y no pueden reproducirse entre sí. Bien. Si yo me voy allá lejos en el tiempo, como la evolución misma lo indica, todos estos individuos, hace millones de años atrás, tenían un ancestro en común, ¿no? Ese ancestro en común fue desarrollando diferentes cambios en su ADN y fue diversificándose. En un momento, ese ancestro en común sufrió las modificaciones que le hacían darse cuenta de tener o 2 patas o 4 patas, ¿no? Su ADN fue cambiando tanto que por ahí ese individuo, no sé, no tenía ninguna pata como una serpiente, pero su ADN se fue modificando y de pronto, a lo largo de miles de generaciones, desarrolló dos extremidades, 2 patas. Pero no fue suficiente, y capaz su ADN no fue suficiente para la evolución, me refiero, ¿no? O sea, no piensen que la evolución es algo vivo, que tiene cara. La naturaleza tampoco, pero siempre la tomamos como si fuera alguien o algo. Pero bueno, la evolución no se quiso quedar quieta y dijo, vamos a modificar más su ADN, modifican el ADN y terminan generándose 4 extremidades. Y lo que acá tenemos acá abajo, en este punto, dice 4 extremidades. Bien, en un momento la evolución sigue re feliz con sus animales de 4 patas, de 4 extremidades, y en un momento se produce un cambio decisivo en el ADN que hace que se bifurque, ¿no? Si yo lo árbol en un árbol, que es esto, un árbol genealógico, o este en realidad es un árbol cladograma, es parecido al árbol genealógico, pero en un momento se genera un cambio tan fundamental en ese ADN que hace que se empiecen a generar 2 especies completamente diferentes, ¿sí? Se bifurquen esas ramas. Entonces va a ir una rama hacia allá del árbol y una rama hacia acá del árbol. Entonces sigamos en la línea. Yo me voy hacia allá y acá, ¿a dónde termina la línea? En la salamandra. Bien, o sea, las características que venían acá atrás, abajo, de 4 extremidades, decía, por ejemplo, puede haber dicho 4 extremidades y una cola, ¿no? Bien, entonces originó la salamandra. Ahora, si yo sigo de este lado para acá, habrá habido una serie de animales que tenían 4 extremidades, pero que eran bastante diferentes a la salamandra, ¿no? Porque por eso se separaron. Claro, y sigue la evolución, pero llega un momento que el ADN se vuelve a modificar y genera una característica diferente, genera el amnios. El amnios es una capa que está dentro del huevo, por ejemplo, de las aves, o también dentro de la placenta de los mamíferos, ¿sí? Bueno, huevo de las aves y los reptiles, ¿no? Pero, o de los peces. Creo que peces no sé si tienen, pero dentro del huevo de los reptiles y las aves seguro. Bien, entonces,
se genera este amnios. La evolución continúa y se vuelve a dividir, ¿sí? Por un lado, se comienzan a generar individuos que además de amnios tienen pelo. Y por otro lado, se desarrollan que las extremidades anteriores están adaptadas para el vuelo. Y a partir de ahí surgen las aves, ¿sí? O sea, lo que nos va marcando el cuadro es que llega un momento de la evolución en donde se generan, el ADN se modifica y se empiezan a generar como dos ramas diferentes con ADN distinto. Y cada una de esas ramas va sufriendo otras modificaciones. En el caso de las 4 extremidades, cuando surgió la rama de la salamandra no va a sufrir todas estas modificaciones que están acá. Porque si vemos bien la línea evolutiva, ¿sí? No tiene ningún otro cambio. Ya está, quedó acá y se formó la especie salamandra. Pero ¿qué pasó con el resto de las especies? Bueno, el resto de las especies continúa, ¿sí? Sus cambios, continúa el cambio en ese ADN y se van produciendo, ¿sí? La diferente diversidad de especies. Por ejemplo, se forma el amnios en los huevos de las aves o en el huevo en la placenta de los mamíferos. Y claro, ese amnios, ¿sí? Venían súper bien los animales con el amnios, pero obviamente otra vez se volvió a producir cambios en el ADN que hizo que se diversificaran nuevamente, ¿sí? En esa diversificación, por un lado, ciertos animales desarrollaron pelo, y por otro lado, otros animales desarrollaron que en las extremidades anteriores, lo que nosotros seríamos las manos, ¿sí? Estén adaptadas para el vuelo, o sea, se generaron alas, y eso dio origen a las aves, ¿sí? Acá se pone el ejemplo de este ave azul, pero en realidad es para poner a todas las aves acá, ¿no? Bien, entonces si yo quiero comparar este ave azul con la salamandra, primero tengo que decir, el ave azul tiene las extremidades anteriores adaptadas para el vuelo. Acá no lo veo en la salamandra, no está. Y por otro lado el amnios, que en el huevo de la salamandra no tiene amnios, y en estos animales las aves sí. ¿Ok? Entonces ahí ya veo dos características distintas. Pero ¿cuál es la característica que tenían en común? Que las dos tienen 4 extremidades. ¿Ok? Está más abajo 4 extremidades. Y si yo siguiera más abajo todavía, vería características que siguen compartiendo. Pero a medida que yo voy hacia el final de las ramas, hacia la parte más alta del árbol, voy notando características más finas, más diferentes una de la otra. ¿Sí? O sea, es como que la evolución se puso más estricta ahí, ¿no? Porque hablar de 4 extremidades, sí, perfecto, todos esos individuos tienen 4 extremidades. Pero ahora, a medida que me voy acercando en el árbol, ya vemos que empieza a haber diferencias, ¿sí? Por ejemplo, este desarrolló alas y este no. Este desarrolló huevo con amnios y este no. Ahora, si yo sigo por el lado del pelo, voy a originar todos estos individuos que tampoco son iguales ni al ave ni a la salamandra. Nada que ver, de hecho siguen una parte evolutiva diferente. Comparten todas estas características, ¿sí? O sea, el que tenga pelo, ¿sí? Lo veo en todos los individuos, todos tienen pelo. Pero no así la salamandra y la rendajo azul, que no tienen pelo. Bien, entonces, si yo sigo por la rama del pelo, llega un momento que nuevamente el ADN se bifurca en dos, se generan dos ramas diferentes, y se comienzan a desarrollar animales que tienen marsupio, y animales que tienen placenta, ¿sí? O sea, estoy hablando de la capacidad reproductiva de cada uno, ¿no? De cómo desarrollan esos embriones una vez que nacen. Por un lado animales con marsupio y por otro lado animales que tienen placenta. Ya una diferencia marcada. Ahora, por ejemplo, sigo la línea evolutiva del marsupio, ¿no? Bueno, ahí ya nuevamente se van a diferenciar entre animales que tienen cola prensil, o sea, cola que les sirve para agarrarse de prensar viene, ¿no? Como de agarrarse de las ramas, o que tienen sus extremidades anteriores adaptadas para cavar. Y ahí llego o a la zarigüeya o al topo, ¿sí? Ahora, los dos, tanto la zarigüeya como el topo, tienen marsupio. Acá lo vemos, o sea, el marsupio se comparte entre los dos. Pero la diferencia acá no es si tiene marsupio o si no tiene. Ya establecimos que los dos sí tienen marsupio. La diferencia es otra. Acá está entre estos tienen cola prensil o estos tienen las extremidades anteriores para cavar. Eso hace que sean diferentes entre esta especie y la otra, ¿sí? Que uno tiene cola prensil y el otro no, y que este tiene extremidades para cavar y esta no. Pero después los dos tienen marsupio
Si me voy más atrás en la evolución, los dos tienen pelo. Si me voy más atrás en la evolución, los dos tienen amnios. Y si me voy más atrás en la evolución, los dos tienen 4 extremidades. Y si me fuera más atrás, compartirían más características también. ¿Ok? Ahora me voy por el de la placenta, ¿sí? Nuevamente acá se bifurca. Por un lado aparecen los que tienen la extremidad anterior adaptada para cavar, la misma característica que el topo. Pero ¿por qué no son iguales estos topos? Porque uno tiene marsupio y el otro tiene placenta. Acá se dividieron, a pesar de que adquieran la misma característica, ¿sí? Si me voy por el otro lado, tengo la cola prensil, el mono araña, o la mano en forma de ala, ¿sí? O sea, las extremidades anteriores en forma de ala, y el murciélago. Cola prensil, lo mismo, lo tengo acá, en la zarigüeya australiana, ¿sí? Pero lo mismo, uno tiene placenta, el mono, y el marsupio está en la zarigüeya, ¿sí? O sea, ya son diferentes animales. Ahora miren esto, el murciélago tiene las extremidades anteriores adaptadas para el vuelo, con ala, lo mismo que tenía el ave. Pero fíjense la cantidad de diferencias que tenemos con el ave. Primero, el murciélago tiene placenta, lo vemos acá. Si voy atrás en la línea de evolución, el mono tiene placenta, ¿sí? El ave no tiene placenta. Pero incluso me tengo que ir más atrás en la evolución, ¿sí? Acá me voy hacia atrás, estos tienen pelo, los murciélagos tienen pelo. ¿Y qué tenían? Acá se separó, ¿no? Entonces sigo esta línea, ¿qué tenía el ave? Las extremidades, solamente dice las extremidades adaptadas para el vuelo. Pero acá podríamos haber puesto plumas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí ya tengo que ir más atrás para ver las diferencias. Entonces, lo que nos muestra este árbol es que a base de ramificaciones, de bifurcaciones, o sea, de una rama se generan dos, cada rama va adquiriendo características distintas en su ADN, que como consecuencia nos da el resultado de características diferentes del animal. Puede ser o alguna estructura adaptada para algo, ¿no? Una cola adaptada para agarrarse de las ramas, o una pata adaptada para cavar, o un ala que se adapta al vuelo, ¿sí? O puede ser pequeños cambios, porque quizás entre un mono araña y un mono tití son muy parecidos entre sí, todos comparten la cola prensil, pero si yo sigo hilando más fino en este árbol, ¿sí? Voy a notar características cada vez que los diferencian más. Y pueden ser características mínimas, ¿eh? Desde el color del pelo hasta el largo de la cola. Capaz uno tiene 1 metro de largo y otro tiene medio metro, ya son dos especies distintas, no es lo mismo, ¿sí? Pero para que sea la misma especie tiene que ser exactamente igual, exactamente igual. Entonces, lo que nos muestra el árbol, el cladograma, es como una foto evolutiva, ¿sí? De las diferentes características que fueron adquiriendo los diferentes seres vivos. Acá lo decidimos armar con los animales, y elegimos algunos animales, pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacerlo solo con el mono, podríamos tranquilamente, ¿no? Partiríamos de animales de 4 extremidades, con amnios, con pelo, con placenta alantoica, ¿sí? Con cola prensil, y después veríamos muchísimas más características que los dividen. Podríamos armarlo con una especie de planta, qué sé yo, la orquídea, ¿no? ¿Por qué hay tantas especies de orquídea distintos? Bueno, tendríamos que armar el mismo árbol e ir viendo las diferentes características de las diferentes orquídeas. Obviamente siempre partiríamos que son todas plantas, no sé, qué sé yo, que son dicotiledóneas por el tipo de, ¿no? O sea, diferentes características que las hacen en común, pero llega un momento que ya se empieza a ramificar y cada vez tienen menos cosas en común, digamos. Ahora, también estos cladogramas nos muestran el grado de parentesco que hay entre los animales, ¿sí? Por ejemplo, me fui de nuevo. El murciélago y el mono araña, ¿sí? Son más estrechos entre sí, están más relacionados evolutivamente que quizás el murciélago con el ave. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero los dos tienen alas. ¿Cómo puede ser que no sean parientes cercanos? Bueno, para empezar, si yo me voy más atrás en el tiempo y sigo la línea del murciélago y sigo la línea del mono araña, acá se cruzan, ¿sí? Y para cruzar el murciélago con el ave tengo que ir hacia atrás, saco la placenta, voy hacia atrás, saco el pelo y recién acá puedo unir esta línea evolutiva, ¿sí? Más acá atrás, de hecho, acá en el amnios.
¿Ok? Porque acá, en este punto, las aves es como que siguieron su camino, ya está, ya no se relacionan con el resto, ¿sí? Ahora, del resto que nos queda, bueno, todos estos estarán más relacionados que con el ave entre sí, simplemente porque comparten más características en común. Eso fue lo que hicieron los científicos evolucionistas para tratar de determinar con qué especie está emparentada el ser humano, según la evolución, obviamente, siempre estamos desde el punto de vista de la evolución. Pero al principio se creía que el ser humano estaba más emparentado con los gorilas, porque si uno ve un gorila, ¿no? O sea, no tienen cola prensil, al igual que el ser humano, se pueden parar en dos patas, ¿no? Tienen como las patas delanteras y traseras más desarrolladas como el ser humano. Y uno diría, por sus características físicas, somos muy parecidos, digamos, ¿no? Le sacamos un poco el pelo y le damos como una capacidad así como más para hablar y qué sé yo, y ya está, somos iguales. Claro, no. Por hacer los cladogramas, gracias a los cladogramas y a otras evidencias fósiles y genéticas, el ser humano está mucho más cerca del chimpancé. Del chimpancé, sí, del chimpancé. Que de hecho, nada que ver, porque tiene una cola súper larga, no puede andar grandes trayectos en dos patas, y el ser humano, de hecho, sí, vive en dos patas, es bípedo. Entonces, no, uno diría, eso es loquísimo. Y claro, es el ejemplo que poníamos recién del murciélago y el ave. Si las dos tienen alas, ¿por qué es más parecido el murciélago con el mono? ¿No? Y bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que en su ADN es mucho más parecido, tienen más cosas en común entre el murciélago y el mono que entre el murciélago y el ave. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Descubrieron los genetistas que tenemos un ADN más cercano, más parecido al chimpancé que al gorila. ¿Sí? Por eso se cree que derivó. Sí, se tienen que ir. ¿En el aula? ¿En el aula? ¿Se tienen que ir? No los escucho. Están ahí como... Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, perfecto. Listo. Dejamos acá y les queda como un rato Siento que les metí mucha información. ¿Les queda alguna duda de esto? Es medio complicado este proceso, pero... Nada, No, podemos ninguna. buscar No, más profe, ejemplos, ninguna duda. ¿no? Ok. Bueno, de última, si necesitan o quieren, buscamos más ejemplos, los vamos poniendo en el grupo, no pasa nada. ¿Sí? Ok, en el aula no se tienen que ir todavía, ¿no? ¿Por qué yo digo que sí? Nada que ver. Bueno. Bien. Vemos lo último, la última que es la radiación adaptativa. Esta no es difícil. ¿Sí? Así terminamos con esto. Ok. Bien, así terminamos con esta parte. Igual nos queda nada, re poquito. Vemos un canchito esta. Dice, la radiación adaptativa es la diversificación repentina de un grupo de organismos que comparten un solo grupo ancestral, relacionado con el surgimiento de un nuevo espacio ecológico. La radiación adaptativa es bastante parecida a lo que vimos recién del cladograma, ¿no? Es la diversificación que se da, es más repentina, esta se da de forma más abrupta, no deja tantos años de la evolución, y se da sobre un grupo de organismos que comparten un solo ancestro. O sea, todos tienen un solo ancestro. Todos tenemos un solo ancestro allá lejos en el tiempo, ¿no? Pero acá hablamos solo de un grupo de individuos. Pero que está relacionada con un nuevo espacio ecológico. Por ejemplo, y yo tomo acá de referencia a esta ratita, este roedor, ¿sí? De este roedor, porque adquirió ciertas características particulares, puedo decir que se pudo haber originado el chimpancé, como este perezoso ancestral, digamos, una rata voladora, iba a decir, no, una ardilla voladora, ¿sí? Una marmota, por ejemplo, como una ardillita parecido, un murciélago, esto es un topo ciego, ¿sí? Un castor, un oso, un antílope, un lobo, una ballena y un lobo marino. Y vos decís, ¿cómo? ¿A partir de una rata? Sí, porque se cree que lejos en el tiempo, pero no tan lejos en el tiempo, el ancestro que todos tenemos, ¿no? Sino un poco más antes en la evolución,
se encontró que a partir de una especie que es muy parecida a este roedor, no se sabe con exactitud si es así, pero no se piensa que es más o menos así, a partir de él se originó todas estas especies diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Por variaciones del ADN. La respuesta a todo es variaciones del ADN, ¿sí? Eso significa radiación adaptativa. Radiación porque genera ramas en diferentes animales, en este caso, y es adaptativa porque cada uno de estos animales tuvo que adaptarse a un ambiente diferente y a presiones que se daban desde el ambiente, cambios en el ambiente, y fíjense las diferentes características que adquirieron. O sea, este tiene alas, este no tiene tan desarrollado la parte de los ojos, tiene colita, el castor, la cola típica del castor, el oso, nada que ver, es enorme, ¿no? El antílope no tiene tanto pelo como el oso, desarrolló cuernos, el lobo, típicas características del lobo, en manada, ¿sí? No, fíjense que ni siquiera todos van juntos, porque, por ejemplo, la ardilla voladora, ¿sí? Que desarrolló estas membranas como para tirarse de los árboles, no es común que vaya en manada, está más bien sola o en un grupo muy reducido. En cambio, el lobo, los antílopes, están todos en manada, ¿no? O sea, no solamente las características físicas, ni hablar de la ballena y el lobo marino que se fueron al mar, o sea, nada que ver. Pero sí, se piensa que todos provinieron de este ancestro en común que irradió su ADN a lo largo de miles de años y generó especies diferentes, que se fueron adaptando a los diferentes ambientes. Quizás los que están, una variación de ese ADN se adaptó al agua, entonces terminó generando las ballenas y los lobos marinos, otras se adaptó a características más hacia arriba de los árboles, como el chimpancé o el perezoso, ¿sí? Otros quizás más hacia la tierra y adquirieron conductas de manada, como decíamos, o de vivir enterrado, ¿no? Como el castor que hace sus madrigueras bajo el agua, bajo la tierra, y la rata topo, ¿sí? No solamente características físicas, sino también características de comportamiento. Y obviamente cada una de estas es una especie diferente que no se puede reproducir entre sí. ¿Ok? Eso es radiación adaptativa. ¿Alguna pregunta de esto y terminamos la clase? ¿Alguna duda? No, Ninguna. ninguna. Perfecto. Bien, dejamos de compartir y